Evangelio de Mateo, capítulo 16. Póngase de pie, amén. Vamos a estar leyendo, yo voy a leer. Usted me va a seguir con su vista. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 16, si ya lo encontró, dígame amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Voy a estar leyendo del verso 16 en adelante. Dice la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hasta ahí, vamos a orar. Cierre sus ojos un momentito y oremos. Padre glorioso, Padre bueno, te damos gracias, Señor amado, por este día. Gracias por la vida. Gracias por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias por todo lo que tú nos has dado y nos has concedido. Padre, pongo en tus manos este tiempo que nos resta, Señor. Danos paz, danos gozo, danos tranquilidad, Señor amado. Quita toda, Señor amado, opresión, Señor amado, toda mente perturbada, Señor, que, Señor, pueda salir, Señor, con una, Señor, sentir diferente, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor amado, bendice cada hogar, cada familia, Señor, cada amigo, cada invitado, Dios, y derrama tu gracia sobre sus vidas. Si alguno está enfermo, Señor, pon tu mano trayendo salud. Señor amado, trayendo sanidad. Padre, muchas gracias. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y te damos honra y gloria porque tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor. Bien, vamos a hablar, mis amados hermanos, el domingo pasado les di el título, el tema es una iglesia fuerte, amén. Y vamos a hablar, hermanos, de esta iglesia fuerte, porque hay un enemigo real que está combatiendo contra nuestra vida, contra nuestra fe, contra la iglesia, tratando de que la iglesia no haga su labor, amén. Tratando de que usted como creyente no haga su labor, ¿sí? Sino que usted haga todo menos lo que tiene que hacer como cristiano, amén. Antes de irme, hermanos, a visitar a mi padre en el mes de julio, les decía, una hermana me habló acerca de, me dijo, pastor, tuve un sueño con muchas víboras. Y después hay otra persona que también tuvo un sueño así fuerte. Y en Génesis capítulo 41, cuando Faraón tuvo un sueño, soñó unas vacas bien gordas, y luego soñó unas vacas muy delgaditas, ¿sí? Que aunque comían mucho no engordaban. Y luego tuvo otro sueño otra vez, soñó una espiga, salían 7 espigas bien bonitas, bien llenas de grano, y luego salían otras 7, pero muy marchitas, muy casi secas. Y no había quien le interpretara el sueño. Entonces su copero se acordó, dijo, allá está uno en la cárcel que un día me habló y me dijo de mi sueño que me iba a suceder. Y fue y mandó a traer, era José, amén. Entonces manda a traer a José, ya José, Faraón le platica su sueño y José le da la interpretación. Dice, bueno, va a haber un tiempo de abundancia, pero no se va a notar porque lo que viene es un hambre muy terrible, amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí en el verso 32 del capítulo 41, le dice algo muy importante. Dice, el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, amén. Y bueno, si estas 2 personas han tenido ese sueño, entonces quiere decir que la cosa es seria, amén. Y pues no es otra cosa más que problemas que tiene que enfrentar. Le decía una de quienes
es quien sueña, va a enfrentar ciertas situaciones, pero también se relaciona con la iglesia. Del trabajo que Satanás hace, hermanos, y por eso le di este texto, es combatir contra la iglesia, porque la iglesia, pues muchas veces, o el cristiano, pues a veces solamente se la pasa defendiéndose. Y ese no es el propósito, ese no es el llamado. El llamado es que la iglesia avance, amén. Que la iglesia haga su labor en el nombre de Jesús, amén. Pero como Pablo le escribe a Corintios, ¿sí? Porque había ciertas situaciones que los estaban llevando a estar ahí, enfrentándose internamente, y no, hermanos, haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, quiero recordarle, hermanos, que la iglesia de Cristo es una iglesia fuerte. La iglesia de Cristo no se detiene. La iglesia de Cristo sigue hacia adelante. Amén. El creyente fiel, hermanos, no se detiene. El creyente tiene que seguir. Amén. Y eso no quiere decir que no va a enfrentar situaciones difíciles. Eso no quiere decir que no va a enfrentar problemas. Eso no quiere decir que todo va a estar bonito. No. En medio de las situaciones difíciles es donde se va a ver su fe. Es donde se va a ver la firmeza de la iglesia. Amén. Es donde se va a ver, hermanos, cómo va caminando la iglesia. Y le decía, hermanos, esto es serio porque, bueno, desde hace unos 7 años, yo le decía la vez pasada a mi esposa, Dios le mostró un sueño, una serpiente que se caminaba por todas las bancas. Y veía esa serpiente que les hablaba a los hermanos en el oído. Y después veía a todos esos hermanos unos contra otros. Entonces, eso es serio, ¿sí? O sea, eso es lo que Satanás pone dentro de la iglesia, conflicto y destrucción. Entonces Pablo le dice a la iglesia en Corinto, les escribo para que tengan un mismo sentir, el sentir de Cristo. Amén. Pero como hermanos andaban en una situación, ¿sí?, que no va en el espíritu, sino en su carne, era una falta de madurez y una falta, hermanos, de sometimiento a Dios. Pero ¿cómo puede estar una iglesia fuerte, mis amados hermanos? ¿Sí? Es una iglesia, hermanos, que tiene que orar. Amén. Si no hay oración, no hay, hermanos, cómo vencer. Amén. Muchos de ustedes pasan situaciones y se quedan callados, no hablan las cosas, no oran a Dios, y viene, hermanos, el debilitamiento a muchas vidas, a sus vidas. Amén. Entonces, viene, hermanos, lo que Satanás está esperando, que usted no haga su trabajo, su labor, que usted no camine como iba caminando. ¿Y por qué, hermanos? Bueno, porque hemos estado hablando, hemos estado orando, hermanos. Tenemos que hacer la labor que el Señor encargó. Amén. ¿Se recuerda cuál es la labor que Cristo le dejó a la iglesia? Predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo. Amén. Y eso, hermanos, cuando la iglesia quiera hacerlo, va a enfrentar luchas. Amén. Le digo a todos los que se van a bautizar, no para atemorizarlos, sino para que se preparen. Van a enfrentar lucha de parte de Satanás, porque Satanás quiere tenerlos donde los tenía. ¿Sí? Porque Satanás quiere mantenerlos donde los tenía. Amén. Yo no creo que usted quiera estar donde estaba antes. Si usted estaba cautivo, no creo que quiera seguir cautivo. Si usted estaba bajo el influjo de un vicio y Dios lo hizo libre, yo no creo que quiera estar otra vez bajo el influjo de esa cautividad. Entonces tenemos que nosotros estar preparados. ¿Cómo podemos ser fuertes? Hermanos, no hay otra forma sino aquella de orar. Amén. El Señor Jesucristo enfrentó la tentación, pero ¿se recuerda qué hizo antes de comenzar su ministerio? Dice que se fue al desierto y ayunó 40 días y estuvo orando. Amén. Esa fue la forma de prepararse, ¿sí? Bueno, a mí desde que me dijo la hermana, tuve este sueño, yo he estado orando, Señor, ¿sí? Tú sabes lo que el enemigo está preparando. Constantemente estoy orando, Señor, todas las cosas que Él mande, toda la telaraña que Él trame, desbarátala, deshazla. Amén. Pero sé que muchos de ustedes van a ser, de repente se fija como alguna mosquita de repente con una patita se queda atorada de una telaraña y no se puede zafar. Así de repente muchos cristianos se quedan ahí y no se pueden zafar de las telarañas que Satanás hace para atrapar, ¿sí?, al creyente y no dejarlo laborar. Bien, una iglesia, hermanos, que está fuerte. El Señor Jesucristo le dijo a Mateo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que dijo Pedro acerca del Señor Jesús, cuando le dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Mis amados hermanos, dice, sobre esa roca, sobre esa declaración, yo voy a edificar mi iglesia. Amén. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Amén. Y las puertas del infierno no prevalecerán, o sea, no se sostendrán delante del caminar de la iglesia. Así que Jesucristo, hermanos, edificó, levantó, erigió su iglesia sobre sí mismo. Y el poder de la iglesia procede de Él, procede de Cristo. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. Amén. De otra forma no podemos ser testigos si no está el poder de Dios en nuestra vida. Nos acobardamos, nos debilitamos, desertamos. Amén. Mucha gente se va. ¿Sí? Y Satanás ha querido destruir la iglesia desde que yo me recuerdo. La iglesia que Dios me ha dado cuidar, bueno, siempre está trabajando ahí también. ¿Sí? Desde siempre. Así que mis amados hermanos, no hay otra forma, se lo digo, más de que estar orando. Amén, clamando a Dios. Él es la roca que nos puede sostener. Bien, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 14. ¿Cómo podemos estar fuertes, mis amados hermanos? Esto no se trata de declarar, no se trata de decretar. Yo decreto que soy fuerte. No, no se trata de eso, no se puede. El único que puede decretar se llama Jesucristo. Solamente Dios puede decretar por su palabra y hacer de la nada lo que hizo. Gloria a Dios. No se trata de declarar. Yo declaro que nada me pase, que soy fuerte. No, no se trata de eso. Se trata de accionar. Amén. Se trata de doblar nuestro corazón y de doblar nuestra rodilla. En Hechos capítulo 8, el Señor Jesucristo dijo, recibiréis poder. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Hechos 1:14, mire bien, ¿qué fue lo que hicieron? Dice, todos estos perseveraban. ¿Quiénes eran todos estos? Los 120 hermanos que estaban en el aposento alto, donde se fueron después de que el Señor fue levantado. Ahí, ¿qué estuvieron haciendo? Dice, todos estos perseveraban, ¿en qué cosa? En oración y ruego. Y ahí también estaban varias mujeres. Estaba María, la madre del Señor Jesús, y estaban muchos hermanos otros, sus hermanos de él, y otras muchas personas más. Completaban 120. Entonces, mis amados hermanos, mientras muchas iglesias se pueden estar entretenidas en su liturgia, la iglesia de Cristo tiene que estar mantenida, hermanos, en la palabra, en ir haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera. Estos hermanos estaban, hermanos, orando, ¿sí? Ahí mismo en Hechos capítulo 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Después de que fueron revestidos del poder de Dios, hermanos, manifestándose en un hablar en lenguas, ¿sí? La iglesia, hermanos, se fortaleció. De tal manera que ahí, hermanos, Pedro se levanta y da su primer sermón. Y la gente lo desconocía, pero era Pedro lleno del Espíritu de Dios. Amén. Lleno de fe y de valor. Lleno, hermanos, de convicción. ¿Sí? Ya no tuvo temor decirles, este Jesús al que ustedes crucificaron, a ese yo predico, y ese es el que ahora les quiere perdonar sus pecados si se arrepienten. Él es el que está haciendo el llamado al arrepentimiento. No tuvo ningún temor en hablar, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había llenado de fe y de valor. Amén. Pero mire bien, en Hechos capítulo 3, verso 1, nos habla, hermanos, de una buena costumbre. Yo les decía la vez pasada también, hermanos, su tiempo personal de oración, gloria a Dios, donde esté. Pero cuando oramos como iglesia es importante orar, amén. Yo les decía, hermanos, véngase al altar a orar y tome su tiempo como iglesia. Es un tiempo como iglesia en la cual usted está orando a Dios, amén. Su tiempo ahí donde usted tiene su cuarto, su aposento de orar, ahí donde tiene sus peticiones, sígalo haciendo. El tiempo de aquí es un tiempo como iglesia. En Hechos capítulo 3, verso 1, vemos, hermanos, dónde está radicada aquella fortaleza, ¿sí? Y una iglesia fuerte es aquella iglesia que ora. Dice, Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde iban? Iban juntos al templo.
y había una hora específica, a la hora novena, porque ya le habían establecido para orar. Amén, en esta hora vamos a orar. Iban a orar, hermanos. Y no iba solo Pedro, iba junto con Juan. Bueno, vamos tú y yo, nos toca la oración. Amén, mire qué hermoso. Es una iglesia que se mantiene en la oración, ¿sí? Por eso es que Satanás le gusta mucho que nosotros perdamos nuestro tiempo y no oremos. Amén. Aunque tengamos tan grande deseo, y Señor, yo quiero orar, pero si te saturas de muchas actividades, tú no vas a poder orar. Amén. Si tienes muchas cosas que hacer, tú no vas a poder orar, tú no vas a poder hablar con Dios, ¿sí? Y el diablo poco a poco te va a ir robando ese tiempo hermoso. Amén. Te va a poner cansancio, te va a poner fatiga. No vas a poder tener ese tiempo hermoso de orar. Entonces, aquella iglesia fuerte es aquella iglesia que ora, ¿sí? Y es por eso que la iglesia primitiva tenía, hermanos, lo que tenía, ¿sí? El poder de Dios, porque ellos lo pedían. En Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. Ellos pedían poder, ¿sí? Yo no sé qué tú pidas cuando oras, pero la iglesia pedía poder. Señor, concédenos hablar con denuedo tu palabra. Concédenos tu gracia, ¿sí? Concédenos hablar, Señor, vivir para ti. Si usted empieza a orar, Señor, concédeme vivir para ti. Tener poder para vencer. Dios le va a dar poder. Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. La iglesia, hermanos, pedía poder para poder andar, ¿sí? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Está hablando de las primeras pruebas que pasaron los apóstoles, los discípulos, que los encarcelaban. Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mire bien, todo lo que pedían. Concede, Señor, que haya esta bendición. Amén. Y Dios respaldaba. Dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31. ¿Qué sucedió después de que oraron? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, con valor, la palabra del Señor. Amén. Entonces, una iglesia, hermanos, fuerte, es una iglesia que ora. Una iglesia de rodillas, hermanos, va a quebrantar los flancos de Satanás. Una iglesia, un cristiano que dobla su rodilla, va a vencer. Un cristiano que se olvida de doblar su rodilla, se va a ver, el enemigo lo va a poner de rodillas, ¿sí? Porque lo va a agobiar. Pero cuando dobla su rodilla delante de Cristo, Dios lo va a fortalecer para poder vencer. Amén. También una iglesia, hermanos, fuerte es aquella iglesia que enseña su palabra, ¿sí? Dijo el Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos en la gran comisión, enseñándoles que guarden o hagan todas las cosas que os he mandado, ¿sí? Una iglesia, hermanos, fuerte es aquella que tiene su fundamento en la palabra del Señor, ¿sí? No en filosofías, no en pensamientos, no en imaginaciones. Es aquella que basa su fe en la palabra escrita. Esa es la palabra que no pasa. Los pensamientos del hombre pasan, las filosofías del hombre pasan, no tienen fortaleza, pero la palabra, la única que se mantiene firme a través de todas las cosas es la palabra de Dios. Esa se mantendrá siempre firme. Y la iglesia, hermanos, que tiene su fe basada en la palabra, es la que podrá mantenerse fuerte, ¿sí? Es la que tiene aquella, hermanos, como regla de fe y conducta. Cuando usted agarra la palabra para tenerla como su regla de fe y conducta, ¿sí? No la Biblia y el libro del Mormón, no. La Biblia sola, la palabra de Dios. Es la única que tiene, hermanos, solidez para esta vida, ¿sí? La iglesia, hermanos, dice que perseveraban en la doctrina, dice Hechos 2. La Biblia dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando usted tiene la palabra en su vida, usted habla la palabra, Dios respalda su palabra. Aleluya. ¿Sí? El Señor dijo también, el que oye estas palabras y las hace, le consideraré a un hombre prudente. Amén. Entonces la iglesia, hermanos, debe dejarse instruir por la palabra de Dios y no dejarse atrapar por otras cosas.
¿Cómo es una iglesia fuerte? También una iglesia fuerte es aquella iglesia que está unida. Vayamos a Hechos 4:32. Y dice que, hermanos, los primeros cristianos tenían algo muy especial. Desde Hechos 2 dice que estaban unidos, tenían en común todas las cosas. Pero mire lo que dice aquí. Dice, y la multitud, Hechos 4:32, de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia unida. Pablo le dice a los corintios que tengan un mismo sentir. ¿Sí? En Primera de Corintios, capítulo 1, vaya conmigo. Habíamos visto antes esa porción. Quiero recordarle, Pablo le escribe a la iglesia y les dice, yo no quiero que estén en división. Porque uno decía ser de Pedro, otros de Pablo, otro de Apolos y otros de Cristo. Pablo les dice, ese pensamiento está mal, no les va a ayudar para nada, se están fraccionando. Se están dividiendo. Primera de Corintios 1, versos 12 y 13, el apóstol le dice a la iglesia que eso es incorrecto, esa forma de pensar está mal, no proviene de Dios. Dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y hace una pregunta retórica, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ninguna de esas cosas. Entonces, hermanos, Pablo advierte a la iglesia de ese problema, ¿sí? ¿Cómo debe estar unida la iglesia, hermanos? Tiene que estar unida en el sentir de Cristo, tiene que estar unida en el amor de Cristo y tiene que estar unida en la obra de Cristo. Amén. Y eso, hermanos, va más allá de simplemente decirse, soy cristiano, amén. Tenemos que saber el llamado de Cristo, amén, la salvación. Le he dicho, si Cristo solamente quisiera salvarnos, a lo mejor en el momento que nosotros con todo nuestro corazón le decimos sí al Señor, aceptamos su salvación, tal vez en esta hora nos llevara, amén. Pero Él nos deja en este lugar, en esta tierra, con un propósito. Y el propósito es que usted brille con la luz de Cristo, que la iglesia brille y haga su labor con la luz de Cristo. Amén. Hay muchos enfermos, hay muchos agobiados, ¿sí? ¿Y quién irá a ellos? La iglesia. Amén. La iglesia. Y solamente debe echar a andar su fe. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes crean en que Cristo puede sanar los enfermos. A lo mejor nada más lo escucha. Pero déjeme decirle que el Señor sigue sanando enfermos. Amén. Déjeme decirle que el Señor sigue libertando a los alcohólicos, a los drogadictos. Dios los sigue libertando. ¿Sí? Conozco, hermanos, personas que no han necesitado, hermanos, de internarse. Yo sé que muchos necesitan internarse y pasan un tiempo ahí, pero yo he visto a muchos que no han necesitado internarse. Dios los ha hecho libres en el instante. Dios tiene poder. Uno de ellos fue su hermano menor de mi esposa, que ella por teléfono oró por él, entrégate a Cristo, ya no aguanto, no soporto, ya tenía una semana sin levantarse y sin trabajar, ¿sí? Y en ese instante que se oró por él, se fue todo aquello. Y le dijo, no tengo ninguna ansiedad, no necesito, ya estaban planeando internarlo. Lo iban a mandar hasta Michoacán, por allá, no sé dónde estaban internados, lo iban a mandar desde León hasta por allá, pero cuando Dios lo hizo libre, hermanos, no necesitó, ya no tenía ninguna ansiedad, su cuerpo no le exigía nada porque Dios lo hizo libre. Amén. Y la iglesia, hermanos, debe de creer, usted tiene que creer con una fe sencilla, que Dios puede sanar los enfermos y puede libertar los cautivos del alcohol, de la droga, de donde estén. Dios los puede hacer libres porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, es la iglesia, hermanos, que enseña la palabra y que está unida, ¿sí? En el sentir de Cristo, en la obra de Cristo, en el amor de Cristo, ¿sí? El amor de Cristo por los perdidos, el amor de Cristo por su iglesia. Les decía la vez pasada, hermano, usted tiene que amar la iglesia de Cristo. El llamado es amados los unos a los otros, ¿sí? Dijo Cantinflas, ustedes entendieron mal, ustedes dijeron armaos los unos contra los otros. Eso es, no, ustedes entendieron mal, es amaos, ámese. Amén.
¿Por qué? Porque si criticamos la iglesia de Cristo estamos mal. Amén. Sin darnos cuenta, a veces criticamos al hermano, estamos criticando la iglesia de Cristo, por la cual Él murió, por la cual Él pagó el precio. Amén. Él es el dueño de la iglesia. Es la novia de Cristo por la cual Él viene. Amén. Hago un paréntesis cortito. ¿Sí? Ahora Texas está de luto. Otra masacre en Texas. Amén. Así está, hermanos, el mundo el día de hoy. Pero Cristo quiere que su iglesia brille con lo que Él le dio. Dijo, en esto los van a conocer a ustedes. Si tuvieran amor, los unos por los otros. Pero dijo Pablo a Gálatas, pero si se muerden unos a otros, no se vayan a consumir. Se van a acabar de tanta mordida. Amén. Tengan cuidado. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia que está unida es una iglesia fuerte. ¿Sí? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Va a caminar al frente. Amén. Con el nombre de Cristo, con la bandera. Jehová Nisi, decía la enseñanza, Él es nuestra bandera. Y donde quiera que nosotros nos paramos, establecemos ahí, hermanos, que somos de Cristo. Amén. Que somos de Cristo. ¿Sí? Como cristianos tenemos que vivir en todas partes. Yo no sé si usted cuando viaja de vacaciones y renta un hotel, yo no sé si ore por su cuarto. El cristiano tiene que orar, Señor, gracias, aquí estoy. Señor, santifica este lugar. Muchos no oran y por eso también a veces sienten que los andan ahogando ahí, que sienten opresión. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que actuar como cristianos en todo lugar. Soy de Cristo. Amén. Cristo es mi Dios, mi Señor. Pero si no, le van a dar pesadillas en la noche. Amén. Tenemos que nosotros vivir como cristianos en todo lugar. Tener el sentir de Cristo, hermanos. Entonces, yo quiero invitarle a usted como creyente, parte de la iglesia. La labor de Cristo, hermanos, es que el Señor no se lo llevó, aquí lo dejó. Amén. Pero usted tiene que pensar que Cristo está viendo a aquellos que están ahí tirados por el alcohol. Y que usted crea, Señor, tú lo puedes hacer libre. ¿Sí? Voy a llamar al pastor para que venga a orar. Sí puede ir el pastor, pero tú también puedes orar. Amén, por él. Y el Señor lo puede hacer libre. Sí. Una iglesia, hermanos, que está unida es una iglesia que se ama, que se respeta mutuamente. No se comen, no se muerden por medio de la crítica o la murmuración. Así como Cristo le mandó. Ámense los unos a los otros. En esto los van a conocer en este mundo. Si tuvieran amor los unos con los otros. Dice el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Ya está en Juan capítulo 13? Si no tiene subrayado ese verso, yo le invito a que lo subraye. Verso 34 y verso 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mire bien, él pone, así como Santiago y Juan los aman, no, como yo los he amado, amén. A pesar de cómo eran, ¿sí? Eran bien atrabancados. Uno de ellos era revolucionario y otros hermanos en su desesperación cuando no los dejaron entrar al pueblo de Samaria, y les dijo, Señor, y yo me admiro de su fe, con qué confianza, ¿quieres que oremos como Elías y hagamos descender fuego y los consuma? ¿Cómo para eso sí tenían fe, verdad? Eso, hermanos, no les fallaba la fe. El Señor le dijo, no, yo todavía no he venido a eso. No era el tiempo, hermanos, del juicio. Dios venía a rescatarlos. Amén. Entonces dice que os améis unos a otros. Así como eran ellos, estaban un día pleiteando entre ellos. ¿Quién de ellos sería el mayor cuando el Señor ya no estuviera? Cualquiera de ellos estaba pendiente de yo voy a mandar. Pero el Señor, hermanos, los amó tal cual eran. ¿Sí? Y les tuvo paciencia. Solamente se perdió uno porque estaba escrito ya. Amén, que se iba a perder. De los demás, hermanos, no se perdió ninguno. Los amó tales cuales eran. Dice así también que os améis unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo, amén. Yo no soy discípulo del pastor o
¿O de cuál iglesia? No, discípulos de Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora, esto es bien importante, hermanos. El que no tiene amor no puede dar amor. ¿Sí? Si no ha tenido amor en su vida, le es muy difícil dar amor. Pero hay una fuente que está brotando. Esa fuente se llama Jesucristo. Es una fuente de amor tan grande para el ser humano. Y si usted no tiene, usted tiene que pedirle: Señor, ayúdame a amar. ¿Sí? El Señor es una fuente de perdón. Usted no puede perdonar, usted le tiene que decir: Señor, ayúdame a perdonar. Porque el Señor lo dice en su palabra. Y dice que tenemos que aprender de Él. Si Dios nos perdonó a nosotros, ¿sí? Y fíjese que nosotros casi no nos vemos nuestras faltas. Y aún así nos perdonó el Señor, aunque no las veamos. Pero muchos sí las ven. Muchos ven todas las faltas que uno tiene. Uno no las ve. Uno ve las faltas de aquel, ¿sí? Ve sus errores, ve sus fallas, pero uno no ve sus faltas. Pero el Señor aún así nos amó y nos perdonó. Amén. Tuvo misericordia. Nosotros, hermanos, como seres humanos, somos golpeados, lastimados, no una vez, muchas veces. Y si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, va a estar aquello dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos, como hermanos, así como Cristo. Acuérdese, cuando usted tenga algo en su corazón, acuérdese de Cristo. Cuando estaba ya muriendo, amén. Cuando estaban aquellos soldados gozándose de verlos sufrir, Él oró. ¿Se acuerda qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces tenemos que aprender a perdonar como Cristo para poder mantener la unidad. ¿Sí? Por eso yo le digo, si usted no tiene amor, usted no puede dar amor. Usted tiene que ir a la fuente y beber de la fuente. Amén. La fuente es Cristo. Si usted no puede perdonar, usted tiene que ir a la fuente. La fuente es Cristo, de perdón, y decirle: Señor, enséñame y ayúdame a perdonar. Y usted va a tener paz en su corazón cuando usted perdone. Amén. Le decía el viernes, si usted sigue con la misma carga, usted no va a aguantar mucho, se va a desplomar bajo la carga. Así que una iglesia fuerte, hermanos, es aquella que está unida. ¿Sí? Mire bien, las enfermedades de este mundo está enfermo. ¿Sí? A lo mejor usted no lo sabía, pero está enfermo de celos, de odio, de egoísmo. Amén. El egoísmo, hermanos, prevalece sobre muchas cosas. ¿Sí? Mientras sea lo suyo, está bien. Ya no es lo suyo, ya empieza a haber pleitos. Ya empieza a haber desacuerdo. Es el egoísmo que hay en la vida del ser humano. ¿Sí? Mientras sea lo suyo, no hay problema, pero ya no es lo suyo, empieza a haber conflicto, empieza a haber pleito, ¿sí? O nomás tu familia y nomás esto y nomás aquello, y empieza el conflicto. Ups, ¿sí? Empieza el problema, empieza el desacuerdo. ¿Por qué? Porque el egoísmo es muy grande en el ser humano, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, la enfermedad de este mundo son los celos, el odio, el egoísmo, los pleitos, las amarguras. ¿Cómo vienen las amarguras? Déjenme recordarles, si usted tiene un problema y usted no lo arregla, usted no lo saca, se va a amargar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Se va a amargar, téngalo por seguro. Si usted no arregla esa situación, va a venir amargura, porque está una raíz ahí, y esa raíz se va a fermentar, se va a echar a perder. ¿Sí? Le va a robar muchas cosas buenas. ¿Sí? Hay críticas, hay chismes, hay enemistades, hay caprichos humanos, pero todos estos, hermanos, no pueden contra la iglesia que está caminando unida y firme en el amor de Cristo. No lo hay. Esta iglesia, hermanos, debe luchar por mantenerse sana y saludable. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo, pastor? Por medio del arrepentimiento. ¿Sí? Tenemos que ir a Cristo. ¿Sí? Por medio de la humillación. ¿Sí? De nuestros deseos de hacer lo que a nosotros nos agrada hacer. Bien, el Señor Jesucristo, hermanos, se sometió al Padre. Cuando Satanás le tentó para desobedecer, le dijo: escrito está. Amén. Es la forma en que nosotros tenemos que humillarnos a Dios también y recurrir a su palabra. Bien, la otra parte, hermanos, ¿cómo se puede mantener una iglesia fuerte? ¿Cómo usted puede estar fuerte como creyente? También
es aquella iglesia o aquel creyente que está contento. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén, lo quiero ver en su cara. Amén. Bueno, ya no coma limón cuando vaya a venir el culto. Estaba escuchando, hermanos, que hay un alto porcentaje, ahorita los científicos están diciendo que una persona, la alegría o el gozo es lo que puede traer más salud al cuerpo. Amén. Pero eso ya el sabio Salomón lo dijo en Proverbios, que el espíritu triste abate los huesos, o sea, enferma a la persona. Un espíritu triste va a enfermar, se va a enfermar de todo y no le van a hallar ni qué. Pero se siente mal, ¿sí? Va a ir al médico, médico, me siento enfermo, lo va a checar el médico, no tiene nada, no, yo me siento mal, o me da algo, no me salgo de aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque el espíritu triste enferma al cuerpo, ¿sí? Hoy están viendo eso los científicos, ¿sí? Y yo le dije una ocasión, hermanos, uno de los problemas mayores del cuerpo ahorita, ¿sí? ¿Sabe que los problemas estomacales ahorita, hermanos, no es realmente mucho de problema, hermanos, de los alimentos? Es más el problema, hermanos, emocional, lo que está afectando al cuerpo, ¿sí? Es mucho más el problema, hermanos, emocional, lo que está llevando al estómago de muchas personas el sentirse mal, ¿sí? No es, hermanos, que hayan comido algo, que me comí los tacos, me hicieron mal. No, no es tanto, ese es el problema emocional que está trabajando sobre las personas noche y día, es la presión, ¿sí? A que están siendo sometidos el cuerpo, hermanos. Entonces, hermanos, una iglesia fuerte es aquella que está contenta. Hay un coro que cantamos, hermanos, que dice, hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hermanos, el gozo viene, hermanos, o debe venir de la salvación. Yo les digo y les recuerdo, hermanos, yo sé que pasamos muchas tribulaciones en esta tierra, yo sé que enfrentamos muchos problemas, ¿sí? En la casa, en el hogar, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, enfrentamos muchas situaciones, hermanos. Pero nada de eso se puede comparar en que usted recuerde que el Señor lo libró de una condenación eterna. Debe siempre tener agradecimiento, Señor, gracias. Porque el día que parta de este mundo, Señor, yo no voy a ese lugar que está para el diablo y sus ángeles. Ese lugar de tormento, de dolor, en el cual despertó aquel hombre rico. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debe haber gozo en nuestra vida, el gozo de la salvación. El salmista David tuvo que orarle, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Ya no lo tenía, porque se había metido en serios problemas con Dios y se había apartado el Espíritu de Dios de su vida. Y él oró y le dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. El que tiene a Cristo, hermanos, dice la palabra, tiene la vida. Amén. Así que lo tiene todo, aunque no tenga nada, aparentemente, mis amados hermanos. Hoy el problema de muchas personas es que están, hermanos, siendo impulsadas a querer tener más, sin saber que la vida se va en un instante. Amén, se va en un instante. Y todo lo que planeaban, todo lo que querían, hermanos, fuera de Dios, se va en un abrir y cerrar de ojos. Aparte del amor, hermanos, el gozo es otro distintivo del pueblo de Dios. Aparte del amor que debe haber los unos con los otros, óigame bien, el gozo es otro distintivo del pueblo de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel como tal tenía varias fiestas durante el año. Amén. La fiesta, hermanos, de la Pascua, la principal, cuando fueron liberados, recordaban la liberación de Egipto. Amén. Tenían que hacer fiesta y ser agradecidos. Otra de las fiestas, hermanos, era el de los tabernáculos, recordando que anduvieron por el desierto, pero ahí el Señor los cubrió, los guardó, los protegió. Otro de las fiestas, hermanos, era el de las primicias, la primera cosecha de sus cultivos. Hacían fiesta. Y hacían fiesta al final, cuando ya cosechaban todo. Hacían fiesta en agradecimiento a Dios. Ahora los creyentes, hermanos, con Cristo en el corazón, deben tener continuo gozo. Deben de gozarse porque el Señor, hermanos, es todo para nosotros. Amén. No hay más mejor bien fuera de Él que Dios en nuestro corazón. Amén.
El salmista sí lo expresaba, mis amados hermanos, ¿sí? El proverbista decía que la sabiduría que Dios le daba era mucho más valiosa que todo el oro de este mundo. Bien, ¿cuál debe ser el gozo, mis amados hermanos? Debe haber gozo en el servicio y en el padecimiento. La Biblia dice que los apóstoles, cuando fueron golpeados, que llevaron al tribunal, los azotaron, pero dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por Cristo. Amén. Hoy, mis amados hermanos, el diablo les roba el gozo a muchos. Luego cuando vienen a la iglesia y tratan de caminar bien y luego todo les sale mal por allá y empieza el diablo, les roba el gozo y dice, ¿y eso que me quiero portar bien? No, no es porque te portes bien, es porque Cristo te salvó y debes glorificar su nombre a pesar de todo. Amén. A pesar de los problemas, debes de glorificar el nombre de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, debe haber gozo en el servicio y en el padecimiento. Debe haber gozo en el ofrendar y en el dar, aún en medio de la pobreza. Pablo dice a los filipenses, gozaos en el Señor siempre. Amén. Les decía, hermanos, que un estudio que hicieron del cerebro muestra que somos más felices cuando sentimos agradecimiento. Amén. Fíjese, un estudio que hicieron en el cerebro dice que hay más felicidad cuando la persona es agradecida. Amén. Déjeme decirle, cuando la persona no es agradecida, hermanos, por todo reniega. No agradece, pero sí reniega. No tiene felicidad, usted ve que no tienen felicidad. Pero las personas, hermanos, aún por lo más mínimo, le dice, hermano, gracias. Y usted está agradecido, Señor, gracias porque me diste un vaso de agua. Señor, gracias porque mira, Señor, tengo mi departamentito, Señor. Gracias porque tengo este carrito, aunque ya se está deshaciendo, pero tengo en qué moverme. Gracias, Señor. ¿Sí? Pero usted ve al que no es agradecido, está renegando este carro viejo, ¿para qué me sirve? Es lo único que tengo. Esta casa que no me gusta. Y no tienen agradecimiento, por todo reniegan. No son felices. Ahora, fíjese bien, se los están diciendo los científicos que están estudiando las reacciones del cerebro. Pero la palabra dice que seamos agradecidos en todo y tengamos gozo. Filipenses, vaya alguien rapidito, Filipenses 4:7. La palabra de Dios ya nos dice, hermanos, cómo debemos de vivir. Ya voy a terminar. Y vamos a tratar de salir corriendo, Nada más no se vayan a atropellar unos a otros. Filipenses 4:7, rapidito, alguien ayúdeme. Amén. Amén, gracias, hermano. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya, qué hermoso es la palabra del Señor. Hermanos, con esto voy cerrando ya. Una iglesia fuerte es aquella iglesia que crece. ¿Y cómo crece? Cuando la iglesia, hermanos, testifica de Cristo. No hay otra forma. Cuando testifica de Cristo, cuando comparte su fe, cuando comparte lo que Dios hizo con usted. Amén. Cuando usted comparte lo que Dios hizo con usted a otros. La Biblia dice que Dios empieza a hacer su obra en el corazón de aquellos en los cuales usted siembra la palabra. Amén. Así que una iglesia fuerte, hermanos, no es una iglesia que se mantiene desunida o fuera de la palabra de Dios. Tiene que mantenerse, hermanos, sobre la palabra, ¿sí? Y de nosotros depende ser una iglesia fuerte, una iglesia sana, porque el Señor ya dio su poder. Él ya le dio a la iglesia todo. Están los dones para la iglesia también. Está todo para que la iglesia eche mano. Amén. La iglesia decide si echa mano de esa palabra o echa mano de aquellas cosas que no la edifican. Póngase de pie. Y vamos a orar. Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, nos habla de que tu iglesia, Señor, está fundada y está bien fundada. Señor amado, aunque sea una iglesia pobre, Señor, como dice Apocalipsis, pero es rica porque te tiene a ti. Señor, porque tú le amas y tú estás al pendiente de ella. Y si tiene muchos bienes materiales, Señor amado, pero te tiene a ti, Señor, esa es la riqueza, Señor, verdadera. Padre, gracias, Señor amado, ayúdanos a ser una iglesia fuerte. Ayúdanos a ser creyentes fuertes. Señor, que puedan levantarse ya, Señor, y llevar ese mensaje de esperanza a otros. Señor amado, que cuando veamos, Señor amado, a un cautivo, tengamos la fe sencilla de creer que tú lo puedes sanar y libertar.
Mas danos, Señor, la fe, el denuedo de poder acercarnos a Él y orar por Él. Padre, gracias, Señor, muévete en nosotros, Señor, muévete en mí, muévete en tu pueblo, Señor. Y te ruego, Señor, que siga levantando hombres y mujeres, Señor, aleluya, que sean columnas de fe. Señor, jóvenes valientes, dispuestos, Señor, como Daniel, a vivir para ti. Señor amado, gracias, concédenos, Señor, tu gracia. Pero también danos sabiduría, Señor, para no caer en las artimañas del enemigo. Porque Él se disfraza como ángel de luz, pero lo hace, Señor, con el propósito de destruir. Padre, he aquí nuestra vida, Señor. Yo te ruego que tú hagas conforme a tu propósito, Dios mío. Manténnos en unidad, Señor, pero esa unidad junto a ti. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, unidos a ti primeramente, y buscar unidad entre nosotros. Ese amor, Padre, que siempre sea distintivo, Señor, de cada creyente. Y, Señor, el gozo, Padre, que siempre haya gozo en nuestro corazón, aún en los momentos difíciles. Padre, solo puede provenir de ti. Ayúdanos siempre a depender de ti. Mi Dios, muchas gracias. Bendice a tu pueblo. Guárdales en el hueco de tu mano. Llévales con bien a casa, Señor. Bendice, Señor, su familia. Bendice su hogar, su matrimonio, su trabajo, su negocio. Todo lo que ellos tengan, Señor. Y también, Señor, bendice el ministerio que tú le has dado a cada uno. Bendice el don que tú le has dado a cada uno. Y lo puedan poner, Señor, a trabajar como dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén.